está bien. Bueno, como pueden escuchar, se escucha el arpa. Es una presentación en espacios abiertos. Este hombre las hace generalmente así, en plazas, en lugares abiertos. Los paisajes suelen ser espectaculares. Y lo que hace él es una representación de lo que significa la resiliencia. Hay una escalera en donde él va subiendo y de golpe cae, pero no cae al vacío, cae en una cama elástica en donde él rebota y vuelve a subir. A veces cae al pie de la escalera, a veces cae más alto de lo que estaba, a veces cae un par de escalones más abajo. Termina armando una coreografía que, si vos lo ves, parece un baile entre la música de fondo, el paisaje, el cómo él se mueve, se deja caer, vuelve a subir, que parece que volara. Él lo llama así, coreografía, baile. No es una simple representación para él, es algo artístico. A veces cae en la misma escalera, como si tropezara o se dejara caer. A veces vuelve a caer al vacío. A veces sube los escalones rápido, otra vez más lento. Cierto dramatismo. Es como que a veces baila, otras veces se queda como pensando, afligido, como que por momentos disfruta de cada caído, de levantarse, y por momentos se le hace más pesado volverse a levantar. ¿Qué les pareció? No, bueno, tiene un lenguaje, una comunicación. Para mí es como que la escalera representa, no sé, proyecto en la vida, que uno siempre va queriendo escalar y llega al principio de la primera escalera y cae y sigue volviendo. A veces se parece que está en el mismo escalón hasta llegar a lo último y como que ve que eso que está allá arriba lo quiere seguir logrando y se encuentra cuando cae se encuentra como en una pared, ¿no? A mí me pareció que para la temática de hoy estaba perfectamente representado, ¿no? La vida misma en esa escalera. Cuántas veces nos caímos, nos levantamos como sin nada, y cuántas veces nos cuesta un poco más, cuántas veces caemos al vacío, cuántas veces nos caemos sobre nuestros propios pasos, subimos más rápido, a veces más lento. Qué linda representación, la música, el paisaje, el pensar, de mostrar un baile, un acorio a través de esto que suele ser tan pesado, ¿no? Que suele ser tan feo a veces cuando nos caemos. Entonces me pareció una manera de mezclar la teoría, el arte, la música,
los sentimientos, ¿no? Lo que te produce ver el video, escuchar esa música, sentir lo que él va transmitiendo, lo que va queriendo transmitir, ¿no? Está utilizado, este video se ha vuelto viral en muchos lados, lo usan mucho en TikTok y muchas veces lo usan en carácter de meme, de querer representar, entonces por un lado lo toman por el lado del estudio y lo van comentando así, bueno, cuando ya estás por llegar y te toman una prueba sorpresa, entonces te caes. O con el trabajo mismo, ¿viste? Cuando parece que te van a dar el ascenso y al final no te lo dan y te caíste. Entonces me parece que es la vida misma representada en eso, en que la vida es una escalera, a veces llegamos, a veces no, nos tropezamos, nos caemos, de qué manera nos levantamos, ¿no? Con qué actitud, con qué ganas, cómo juegan las emociones en contra, o a favor, cuando nos levantamos igual con más ánimo y no nos importa nada, que es justamente los temas que vamos a tocar hoy. Entonces me pareció que estaba bueno. Yo lo vi hace mucho tiempo este video y me lo guardé porque dije en algún momento lo voy a usar. Porque a mí, por ejemplo, me daba, o sea, la primera vez que lo vi era, o sea, el mismo hombre, la misma temática, pero la cámara estaba ubicada diferente y vos no te dabas cuenta que había una cama elástica. Entonces cuando lo veo subir corriendo entusiasmado y se tira, dije, ¡ah! Se va a matar. Y lo veo volar así con la cámara, entonces tenía todo un re efecto que incluso más me impactó. Ese no lo podía descargar, conseguí este que igual estaba muy bueno porque hace más o menos lo mismo, lo que van cambiando son los fondos o cómo ubica la cámara, pero siempre es lo mismo temática. La mujer que lo acompaña siempre con el arpa, un buen fondo, siempre todos al aire libre, está muy, muy lindo. Juli, muchas gracias por la descripción. Yo no sé ustedes qué habrán sentido cuando veían este video, pero está buenísimo cómo lo describiste y es tal cual. O sea, todo, todo lo que te genera y todo lo que es el proceso en la vida misma, cuando vos decidís emprender algo, todo lo que te puede suceder en ese trayecto. Y cómo podés llegar a solucionar o enfrentar eso, ¿no? Eso que se te presenta. Está genial el video. Sí, sí, tal cual. Era, para mi manera de verlo, era la manera más representativa. La música, no sé, la temática, la escalera, porque cuántas veces decimos queremos llegar a la cima, como viste, y este era como que representaba esa frase que tanto escuchamos, ¿no? Y que tantas veces también uno mismo repite. Y que yo me sentía re identificada en esto de encarar un proyecto y a veces sentir que no, que se pincha, que se complica y a veces le doy más para adelante, otras veces no tanto y es la vida misma, no pasa todo. Proyectos personales, proyectos laborales, en la familia, con los amigos, con una pareja, te pasa en todos lados. Así que nada, yo soy muy amante de la música, entonces como para mi punto de vista era como que me cerraba todo. Así que bueno, me alegro que lo hayan podido disfrutar y que lo hayamos compartido como para arrancar esta temática. Son temáticas sensibles, pero que están muy buenas. Como todas las temáticas que vamos viendo y más las de este tipo, siempre le digo lo mismo. El trabajo, para yo poder ayudar a un otro, trabajar sobre un otro, primero lo tengo que hacer conmigo. Entonces son temáticas que nos invitan a trabajarnos para después poder ayudar. Si yo no me trabajo, hay muchas cosas que no voy a poder trabajar en el otro, no por mala intención, sino porque ni siquiera las voy a ver, no las voy a percibir, no las voy a tener en cuenta. Así que son esas temáticas lindas para introspección, para entendernos, disfrutarlas y entender también un poquito cómo es la mentalidad, los sentimientos, las emociones que van a atravesar aquellos otros. Voy a compartir ahora pantalla para empezar ya con la parte más teórica. Lo que primero que vamos a ver es inteligencia emocional. ¿Escucharon hablar alguna vez de inteligencia emocional? ¿No? Bueno.
¿Qué es inteligencia emocional? Cuando hablamos de inteligencia emocional, vamos a hablar de ser inteligente, pero con nuestras emociones. Es poder tener la habilidad de manejar nuestras emociones. Manejar las emociones no es ocultarlas o caretearlas o disfrazarlas. No es, si estoy triste, me río, cuento un par de chistes para que no se me note. Eso no es ser inteligente. Si estoy enojado, la sonrisita, ¿viste? La típica, ¿qué te pasa? ¿Estás enojada? No, no pasa nada. Y una cara así larga. Eso no es manejar las emociones inteligentemente. Caretear, esconder, tapar, no va a significar que voy a estar trabajando mis emociones. Cuando estamos hablando de inteligencia emocional y estamos hablando de manejar esas emociones, nos vamos a referir a otras cosas. Lo primero que tengo que hacer para poder manejar inteligentemente mis emociones es reconocerlas. ¿Cuántas veces nos pasa que por ahí estamos tristes y ni nos damos cuenta? O no nos damos cuenta ni el por qué. Es como que hoy tengo una sensación así acá en el pecho, pero no me hago cargo que estoy triste o que estoy angustiada. O estás enojado, ¿viste? Y estás como raro, pero a veces ni vos te das cuenta o decís, no, estoy de mal humor. Y no, estás enojado. Entonces, el primer paso para poder... Acá dice dominar. Dominar yo lo dejaría ahí entre comillas. Yo me quedaría con el manejar las emociones. El primer paso es poder reconocer las emociones, saber qué es lo que me está pasando, por qué me estoy sintiendo así o qué es lo que estoy sintiendo. Hay una explicación científica para esto del trabajo de las emociones. No es solamente lo psicológico, sino que también hay una explicación biológica que nos va a explicar cómo está compuesto nuestro cerebro y dónde están esas emociones que a veces tanto nos cuesta dominar o manejar. Yo le voy a mostrar. El cerebro está compuesto por 3 partes. Una parte es el cerebro reptiliano. Esa parte del cerebro, que es la parte como que está bien en el centro del cerebro, es la parte más vieja, digámosle, la que se fue desarrollando después. El ser humano, a medida que se fue desarrollando y evolucionando, fue agregando la otra parte del cerebro. La primera que estaba en el hombre primitivo es esta, la reptiliano. Este cerebro lo que le permitía es poder manejar los ciclos de atención, estar atento para poder cazar, subsistir, cuidarse, protegerse, el tema del sueño para el descanso y también la actividad física. Luego va a aparecer este cerebro emocional, que es la parte que está en el medio, después que cubre el cerebro más primitivo. El cerebro emocional es el que nos permite manejar el estrés, es el que representa las emociones, la motivación, los que nos permite estar motivados, la cooperación, todo lo que tenga que ver con las emociones, con los sentimientos, va a estar en el medio del cerebro. Y por último, la corteza superior, que es la parte que cubre la última capa del cerebro, es el cerebro humano. Acá está lo cognitivo, el lenguaje, la memoria, los que nos permite el razonamiento, los que nos permite escribir. Todo lo que tenga que ver con lo cognitivo está en este sector del cerebro, o sea, en la última capa. Por otro lado, si nosotros vemos el cerebro desde arriba, digamos, la parte superior, viéndolo de arriba hacia abajo, nos vamos a dar cuenta que el cerebro está dividido como en 2 partes. Estas 2 partes son en 2 hemisferios. El izquierdo y el hemisferio izquierdo, y el hemisferio derecho. También estos cumplen funciones específicas. El hemisferio izquierdo va a tener que ver con el razonamiento, con el lenguaje, tanto hablado como escrito, las habilidades científicas, las matemáticas, las numéricas y el control de la mano derecha. Por otro lado, el hemisferio derecho va a tener que ver más con la intuición, la imaginación, el sentido artístico, el musical, la percepción y el control de la mano izquierda.
Es como una parte un poco más racional y la otra más emocional, creativa. ¿Eh? Todas las personas tenemos prevalencia o dominio más de un hemisferio del cerebro que del otro. Es como que uno lo podemos manejar mejor que el otro. Por eso que muchas veces se habla de que hay personas que son más racionales y menos sentimentales o menos emocionales, y también al revés, personas que se guían más por la intuición, por los sentimientos, son más intuitivas o más impulsivas y menos racionales, como que todo lo que es lógica no, o les cuesta o no es lo que los motiva o que los impulsa. Ser inteligente o tener la capacidad o la habilidad de adquirir o potenciar la inteligencia emocional va a tener que ver con el equilibrio de estas dos cosas. Porque que uno tenga más prevalencia o más dominio de un hemisferio del cerebro no significa que no pueda trabajar sobre el otro. Yo puedo ser muy creativa, me gusta mucho lo artístico, la música, pero no va a ser mi fuerte la matemática, pero estudiando, capacitándome, puedo lograr que me vaya bien. De la misma manera va a pasar al revés. Si nosotros somos más de ciencias exactas, no quiere decir que no podamos trabajar sobre las emociones. Capacitándonos, trabajándonos, podemos trabajar también lo otro. Lo importante siempre es que haya un equilibrio entre una cosa ni la otra. Ni que no nos domine el sentir, ni tampoco que nos domine la razón. Poder equilibrar una cosa con la otra. El predominio de estas partes del cerebro, de los hemisferios derecho o izquierdo del cerebro, lo que va a hacer es que en el izquierdo las personas sean totalmente lógicas o mayormente lógicas, que todo lo que van a razonar lo van a razonar paso a paso, en forma metodológica, como si todo fuera un método, como si estuvieran siempre haciendo una receta. Vieron que hay gente que es quisquillosa y siguen, por ejemplo, yo tengo un drama con las recetas. Yo no puedo seguir una receta al pie. A mí me gusta ojo, rápido. No te leo un manual de instrucción. Voy tanteando a ver cómo funcionan las cosas. Soy malísima en esto de seguir un paso a paso. Con las cosas que más me gustan o con otras cosas sí soy buenísima. Pero esto viste, esta parte es la que a mí me cuesta. Como que si tengo que hacer andar algún aparato nuevo, sea celu, lo que sea, en vez de leerme el manual, viste que hay gente que se sienta, lee el manual, le pone atención y después va probando. Yo soy la que, como los chicos, tantea, aprieta hasta que funciona. Eso tiene que ver con esto, con esta parte del cerebro que uno no tiene mayor dominio, que predomina la otra, pero no quita que uno, si se pone a querer cambiarlo y empezar a trabajar con otros métodos, no quita que no lo consiga, ¿no? Las personas que tienen predominio con el hemisferio derecho, al revés, son más emocionales, intuitivas, son esos que les llamamos impulsivos, que actúan sin pensar. ¿Cuántas veces nos decimos o le decimos a alguien, ¿por qué no pensabas primero las cosas antes de hacerlas? Bueno, son estas personas que se manejan de forma intuitiva primero con este hemisferio y no razonan o no piensan en las consecuencias o en lo que va a pasar, sino en lo que sienten en ese momento. Lo que prevalece es eso. Son extremadamente sensibles y también muy perceptivas, o sea, pueden identificar también lo que le pasa o lo que sienten el otro. La importancia de la inteligencia emocional tiene que ver con que hay personas que pueden tener un coeficiente intelectual alto, pero esto se fue comprobando que no asegura el éxito el coeficiente intelectual alto, que terminan fracasando en su vida afectiva, social o incluso laboral, porque tienen problemas de adaptación, porque no pueden resolver conflictos, no llegan a las metas y se frustran, entonces no logran poder tener una motivación. ¿Cuántos chicos empiezan la escuela o la secundaria o la universidad y les empieza a ir mal en una materia y se frustran y dejan una carrera, entonces van y comienzan otra porque no tienen esta tolerancia a la frustración?
¿eh? Esta no tolerancia a la frustración, que le pasa a ellos y nos pasa a todos, tiene que ver con esto, con no trabajar la parte emocional. Entonces nosotros podemos ser muy inteligentes y sabernos toda la teoría, pero si no trabajamos tampoco es el sentir, no nos va a servir de mucho. Esto se fue comprobando a lo largo de los años, porque al principio era como que se enfocaba mucho en que lo importante era capacitarte, tener un buen título y eso te aseguraba un bienestar. Esto se fue comprobando que no es así. Pensemos en una cosa que pasa mucho. ¿Cuánto gente que entra a trabajar, ya sea en una empresa o del Estado o en una fuerza, y termina sacando carpeta médica por estrés? O los maestros o lo que fuera, ¿no? Se terminan enfermando, están estresados porque no aguantan el ritmo del trabajo o el ritmo de la economía o lo que fueren, se terminan enfermando. ¿Qué empezaron a hacer muchas empresas? Incorporar capacitaciones de inteligencias blandas. ¿Qué son las inteligencias blandas? Justamente las que trabajan esto, las partes más emocionales. Entonces les dan talleres de capacitación para trabajar frustración, para trabajar comunicación, porque entendieron que por más que tengan un súper ingeniero con las mejores promedios, las mejores notas, eso no le aseguraba un buen desempeño dentro de la empresa o del trabajo, porque puede ser muy inteligente, pero ante una situación de conflicto no sabe resolver, no la situación, sino que no sabe él cómo manejar la emoción que le provoca esta situación. Entonces hace que se bloquee, que menos pueda resolver, se enferme, somatice, y esto no terminaba siendo productivo. Entonces se empezó a trabajar mucho sobre esto de la inteligencia emocional, las inteligencias blandas también le dicen, para poder compensar y entender que ya no era como se pensaba antes, que era más importante el coeficiente intelectual, sino que también el coeficiente emocional, la parte emocional, también era importante para un buen desempeño. O sea que no son dos inteligencias que se oponen, sino que se complementan o que deberían complementarse. Yo les puse como ejemplo para que tengan en cuenta de esto de qué significa el coeficiente emocional, que tiene que ver que ante una situación negativa que cause frustración y, por ejemplo, nos cause enojo, en este caso bronca o enojo, existe manera de que la persona pueda enfrentar esta situación. La persona que tiene un coeficiente emocional alto, lo que va a hacer es manejar la situación, va a ver que hay un obstáculo, pero también lo va a ver como una oportunidad de crecimiento, va a ser como más optimista, como que se va a motivar más. Entonces esto le va a permitir perseverar en la solución de las dificultades, en poder encontrar otra vuelta u otra manera de resolverlo. O sea, enfrenta la situación, no niega el obstáculo, sabe que hay un problema, pero lo enfrenta de manera positiva y realista, ¿no? No es que lo va a arreglar de una manera maravillosa o creativa o imaginaria, sino con la realidad, con lo que realmente se puede o se quiere arreglar. La persona que tiene un coeficiente emocional bajo, lo que le va a pasar es que primero se va a bloquear, se va a paralizar, no va a saber qué es lo que tiene que hacer o cómo hacerlo, o va a evadir el problema. Habla de la actuación verbal o material, puede ser que grite, insulte, pegue un portazo, de un golpe o le pegue a alguien. También puede llegar a somatizar, hay muchas somatizaciones propias del estrés, del no maneje de emociones que se presentan en el momento, como la gastritis que te puede dar acidez, dolor de panza, la taquicardia, el insomnio, erupciones, te puedes brotar. Y también en las conductas. No va a buscar una manera de resolver el conflicto, muchas veces ni siquiera se va por enterado, va a negar el problema o no va a encontrar la forma de resolverlo. Va a pensar que lo que está pasando es algo que le está ocasionando un problema, un daño, como algo amenazante, como algo que lo está lastimando. Pensemos en una situación. El marido le dice a su mujer, o viceversa, vamos a ser la mujer le dice al marido, total somos todas mujeres. Más lindo cuando la mujer lo deja al marido que al revés. Vamos a decir que la mujer se enoja con el marido y le pide el divorcio.
Entonces, acá va a haber dos maneras de reaccionar. Puede ser que desde lo emocional diga, sí, es cierto, que el divorcio, estamos mal hace tiempo, no niega el problema. Acepta que está bien, que la pareja se está rompiendo, que había algo que venía fallando. Ahora, o va a perseverar en la solución, que va a decir, bueno, está bien, separémonos, que te lleva vos, que me quedo yo, cómo vamos a hacer, o va a intentar conquistarla, pero este objetivo, o este obstáculo, o este problema que se presenta, lo va a motivar a hacer algo. Ya sea, así sea separarse o intentar reconquistar a su mujer, pero lo motiva a hacer algo. Se va a enfrentar con la situación, va a ser realista y va a tener un momento, va a ser positivo, va a buscarle la vuelta para que este cambio se produzca, para que algo de este problema surja en fin de solucionarlo. Ahora, si alguien estuviera con el coeficiente intelectual bajo, se va a bloquear. Primero, se va a paralizar, ¿viste? Es el típico que dice, ¿cómo? No entiendo. ¿Qué dijiste? O va a evadir, va a decir, ya se te va a pasar, como si no fuera un problema, negando el problema. Entonces, vení, va a tomarnos mate, le va a cambiar de tema, le va a evadir, se puede enojar, puede gritar, insultar, pegar un portazo, un puñetazo a la mesa. O se puede enfermar también, puede empezar a somatizar por esto que le está pasando y no sabe cómo afrontarlo o qué hacer. Estas cosas obviamente no aportan ninguna solución para que entre dos solucionen el problema, ¿no? La mujer se puede cansar, se puede ir y resolverlo igual, pero él no estaría resolviendo nada, estaría resolviendo uno solo, imponiendo una solución. Esto puede pasar momentáneamente, porque a todos nos puede pasar que alguna situación nos atraviese, nos impacte y no podamos utilizar esta inteligencia emocional y seamos en ese momento impulsivos y reaccionemos así. Y no está mal, lo importante es que después nos demos cuenta y podamos trabajarlo para que en algún momento cambie. Si esto no cambia mucho, vamos a hablar de una estereotipia, vamos a hablar de que no se aprende, de que no es sano y que no genera en ese vínculo algo productivo. ¿Hasta acá se entiende? Bien. La inteligencia emocional tiene carácter cualitativo, no cuantitativo, o sea, no se mide por cantidad. Si nosotros hablamos de coeficiente intelectual, te hacen un test de inteligencia que se mide qué tan inteligentes son. Va por un porcentaje, tiene como un puntaje que te va a decir cuán inteligentes son. La inteligencia emocional no se va a medir con un número, no hay manera de medirlo con un número, a ver qué tan inteligentes son con tus emociones. Pero sí se va a tener en cuenta un montón de cualidades que vas a tener que tener, desarrollar o potenciar para que puedas capacitar esta inteligencia emocional, esta habilidad. Una de estas cualidades es la empatía, que es esta sintonía emocional con nosotros, ponernos en el lugar del otro. También la capacidad de poder ir superando obstáculos. La espontaneidad, el optimismo, el criterio de realidad, es esto de ser optimista, ser positivo, pero de acuerdo a la realidad. No me alcanza para comer, la solución no es, bueno, me gasto todo en el bingo a ver si saco el premio mayor y ya está y nos salvamos. Porque esa realidad soñada nos puede traer más problemas después que soluciones. Es creativo al momento de resolver, pero la parte creativa y la imaginación tiene que estar conjuntamente equilibrada con la realidad. Porque a veces se cree que lo creativo es, no sé, bueno, me dedico a la música y listo, y no sé cantar, y no sé tocar la guitarra. Entonces sí, la música, el arte es creatividad, pero para eso tenés que tener una habilidad especial para poder hacerlo. Habilidad o capacidad o haberlo aprendido, ¿no? Por otro lado, otro aspecto fundamental de la inteligencia emocional es el buen manejo de las relaciones interpersonales, esto de poder comunicarnos, de poder relacionarnos con un otro. Va de la mano con la empatía, ponerme en el lugar del otro, poder comunicarme, es como que van englobando también las anteriores.
Y la perseverancia para poder lograr los objetivos. No es en la primera que no me sale, bueno, listo, yo no, a esto no juego más. No, es seguir intentando a pesar de que no siempre sale bien. Es esto de las caídas de la escalera, ¿no? Volver a levantarme y volver a seguir. Daniel Goleman es uno de los grandes escritores de este tema. Tiene varios libros. Hay un clásico de él de inteligencia emocional que se consigue fácil, es lindo de leer, es llevadero, para que alguna que le quede picando el tema y después quiera ampliar, pueden buscar inteligencia emocional de Golem. Se descarga, creo que está gratuito, se puede descargar por internet, no es un libro que hace falta comprar. Así que se los recomiendo por si después les interesa. Tiene desarrollo para personas y tiene también otros libros especiales de cómo trabajar la inteligencia emocional dentro de las organizaciones. Que dependen de dónde trabajen o algo, también les puede servir o les puede interesar. Él va a decir que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer las emociones, no solo las propias, sino también las ajenas. O sea, yo tengo que identificar cuando yo estoy enojada, o estoy triste, o estoy contenta, no solo en mí misma, sino también en un otro, poder tener registro de lo que le pasa al otro. Y va a definir la inteligencia emocional como un conjunto de habilidades, estos aspectos que mencionamos anteriormente, que tienen que ver con la confianza y la seguridad de uno mismo. Este control emocional y esta automotivación tiene que estar trabajado junto con la confianza y la seguridad. Si no confiamos en nosotros mismos, es muy difícil que nos sintamos motivados, ¿no? Él va a decir que este conjunto de habilidades que uno tiene que tener para poder trabajar y potenciar la inteligencia emocional son ser capaz de motivarse. ¿Viste esto que cuántas veces a nosotros mismos, yo por lo menos soy de la que vamos Julietita, dale, va a poder, viste, me automotivo? Que parece medio loco, pero más de una vez nos pasa que estamos cansados y decimos, bueno, un poquito más, un esfuercito más. Y nos automotivamos. Esto es parte de una habilidad, de una capacidad que tenemos sin darnos cuenta y que utilizamos para poder llegar a ciertos objetivos cuando ya lo emocional o el cansancio físico nos está jugando en contra. Entonces de esta manera también nos levantamos y nos empujamos hacia la meta. Esto de persistir ante una decepción. Hay muchos que en la primera, bueno, listo, no lo hago más, ya está, me cansé, me salió mal. O los chicos, viste, que se enojan cuando pierden en algún juego hasta que empiezan a aprender a esto de perder. ¿Cuántas veces les pasa a los nenes que hacen un juego y en la primera que pierden, como todavía no tienen esta tolerancia a la frustración, bueno, no juego más. Perdió 2 veces y ya está, listo, no juego más. Esto se trata de esto, de poder persistir. Esta capacidad de tolerancia a la frustración se adquiere con el tiempo. Los chicos, si se dan cuenta, los chicos son los que menos la tienen porque la van desarrollando. La vida te va enseñando los obstáculos a tener esta tolerancia, esta paciencia. Controlar el impulso y demorar la gratificación. El control de la ansiedad. Esto de que, bueno, viste, esperar, saber esperar, trabajar los tiempos, trabajar la ansiedad. Regular el humor. Esto de regular el humor va tanto el humor cuando estamos muy para abajo, muy bajón, de tratar de no estar tan bajón y tampoco estar tan arriba, porque a veces el humor también necesita cierto equilibrio. Ni todo es chiste, ni todo es tan terrible, ¿no? Evitar que los trastornos disminuyan la capacidad de pensar. Esto de que pueden aparecer, si aparece la ansiedad, el insomnio, entonces el trastorno del sueño implica más cansancio, después no me voy a poder concentrar, no voy a poder pensar. O hay gente que la ansiedad le pega por no comer. A mí me pasa al revés, y lo dulce soy capaz de levantarme a las 4 de la mañana, una cucharada de dulce de leche, un pedazo de chocolate, un chupetín de las nenas, lo que sea, ¿viste? Bueno, hay gente que es al revés. La ansiedad le da por no comer. Entonces, después el hambre y estar sin comer también baja la capacidad cognitiva, no podemos pensar, no nos podemos concentrar.
poder tener la capacidad de mostrar empatía. La empatía hay que sentirla y hay que mostrarla, porque yo digo, puedo decir, ah, sí, sí, lo entiendo, pobrecito, y listo, y me fui. Y no me hice cargo y no me ocupé. O ser empática y mostrar esa empatía en ayudar, en participar, en hacerme cargo de esa empatía. Y por otro lado, abrigar la esperanza, el ser optimista, en pensar que algo que a lo mejor hoy no se puede o no pude, mañana sí lo voy a lograr o pasado, con más esfuerzo, con más tiempo. Pero tener esa cuota de esperanza pensando en un futuro, ¿no? Las emociones son las que conocemos, tristeza, alegría, puede ser también el miedo, el enojo. Algunas son como beneficiosas porque son las que nos ponen más contentos, estar enamorado, el amor, no sé, la alegría. Otras por ahí son como las que más desagradables porque nos causan miedo, nos causan dolor, nos ponen tristes. Pero lo importante es que todas estas emociones, todas son importantes y todas causan cierto beneficio. Si existe el miedo es para que estemos alerta de que algo está pasando. Si existe la tristeza es para darnos un tiempo a duelar eso que perdimos, eso que no está, sea lo que fuera, un objeto, la salud, una persona, un estudio, un trabajo, lo que fuera. Cuando hablamos siempre de tristeza hablamos de pérdidas. Pérdidas pueden ser de cualquier tipo que nos provoca estar en una situación de duelo. El duelo es un proceso que hay que superarlo. Yo siempre digo, es cuestión también de que cuando nos sentimos mal nos demos ese espacio. Me siento, lloro, lo padezco y después cuando el cuerpo aliviana uno se levanta y sigue. Pero que hay que darse ese espacio para también permitirse. Con el enojo pasa lo mismo. Si hay algo que me enojó es porque me está doliendo, porque hay algo que no está bien, hay algo que tengo que trabajar, entonces me tengo que hacer cargo de ese enojo para poder trabajar, no solo que el otro no me lastime, sino trabajar yo en qué me pasó con esto, ¿no? Entonces todas las emociones tienen un porqué y un para qué, no se presentan por casualidad ni porque sí. Entonces poder reconocernos, saber qué nos pasa, por qué nos sentimos así y cómo superar esa emoción para poder pasar a la otra, la más placentera, es necesario. No negarlas ni taparlas como le dije en primer momento. Por otro lado, tenemos la actitud y la actitud psicológica. No solo vamos a hablar, por un lado, de la inteligencia emocional tenemos todo, y en un rol un poco más profesional, aparte de tener que trabajar nuestra inteligencia emocional, también vamos a tener que trabajar nuestra actitud y nuestra aptitud. La actitud tiene que ver meramente con la capacidad de llevar adelante una tarea, con el capacitarnos para llevar adelante una tarea. Por ejemplo, ustedes, el material teórico, lo que leen, los autores de las distintas ramas que vamos tocando, todo eso va a hacer que ustedes desarrollen una actitud. Un, no sé, técnico electricista, para poder arreglar un enchufe, tiene que aprender toda la parte teórica de cómo funciona el circuito eléctrico y todo para poder arreglarlo. Eso es lo que hace que se desarrolle la actitud. En cambio, la actitud tiene que ver con la predisposición para el acto, el cómo hacemos las cosas. Esta construcción de esta capacidad para intervenir va a tener que ver con cómo nos desenvolvemos, de qué manera nos desenvolvemos en este campo donde vamos a trabajar o a operar. Al electricista a lo mejor le puede cambiar o no cambiar con qué cara viene y te cambia el enchufe, si es simpático, si es antipático. En nuestro caso, cuando hablamos de actitud, no solo vamos a hablar de simpatía o de apatía, sino que vamos a tener en cuenta el resto de las habilidades que hacen que nuestra actitud profesional sea la adecuada. La empatía, la inteligencia emocional, la escucha empática con el otro, la escucha abierta. Hay un montón de cosas que tenemos que trabajar en nuestra actitud para que al momento de operar con el otro
en nuestro trabajo sea correcto. Necesito de las dos cosas. Necesito tener la teoría, pero también tener el cómo me voy a manejar con ese otro, cómo lo voy a tratar. Nosotros trabajamos con material hipersensible, que es personas que tienen sentimientos, entonces quizás, no sé, al cajero de un banco no le cambian nada si te atiende con una sonrisa o con cara de traste. A nosotros sí nos cambiaría, porque no podríamos trabajar con otras personas desde ese lugar. Existe también, conjunto de la actitud y la actitud psicológica, el hábitus. El hábito es un término que en realidad es viejo, pero lo retoma desde la sociología, este autor, Pierre Bourdieu, en donde va a decir que el hábitus lo que es lo que la sociedad nos va imponiendo, o nos va haciendo creer de qué cosas están bien o qué cosas están mal o qué cosas son correctas. Y que eso de cierta forma nos va a ir definiendo y hace que ciertas cosas se sostengan en el tiempo. Por ejemplo, el casamiento. El casamiento es una actitud, un acto que es meramente cultural y que ha ido pasando de generación y de generación porque tiene que ver con esto del hábitus. Algo que se fue imponiendo en la sociedad como que era lo correcto, lo que había que hacer, y entonces todos empezaban a creer como una manera más automatizada, como que ya lo traían incorporado, que a cierta edad te tenés que casar, o si dejas embarazada a tu novia te tenés que casar, o no sé, o te tenés que casar, y punto. Era como algo ya marcado desde lo social y que uno lo incorporaba. Era como que estaba... él decía como que venía ya instalado en el cuerpo, que incluso tenía algún carácter biológico, que pasaba de esta de generación en generación y no era solo un mandato social, que iba mucho más allá de eso, que uno lo tenía como que tan incorporado que no lo cuestionaba. Obviamente a lo largo de tiempo esto es dinámico y va cambiando, y a lo mejor esas cosas que teníamos incorporadas antes como habitual, como el casamiento, hoy no es algo tan habitual ni tan necesario. Pero aparecen en ese cambio quizás otras costumbres o otras cosas que se empiezan a instalar. Esto va a hacer que tanto el hábitus, esto que socialmente se va imponiendo, estas reglas que van apareciendo, la personalidad que uno tiene, que tiene que ver con nuestra historia, con lo que uno va formando, con lo que uno le va pasando, con la familia, con cómo se educó, más la actitud que uno tiene profesional, más la actitud de acuerdo a la formación, a la capacitación, hace que todo esto que nosotros vayamos formando nuestro rol profesional. O sea, todas estas cosas son importantes tenerlas en cuenta. Y lo que hay que tener en cuenta de todas estas cosas es que ninguna es fija, todas son variantes, o sea, todas son dinámicas. A nosotros nos podrían haber enseñado o podemos entender las cosas de una manera desde el hábitus. En el hábitus también entran, por ejemplo, las clases sociales. ¿Qué se puede hacer y qué no dentro de una clase social? Entonces, no sé, alguien que... ¿Vieron como el video que hubo hace mucho tiempo de esta señora de country que cuestionaba la gente que estaba tomando mate con reposera al lado de la laguna, al medio barrio privado, y después saltó en todos lados la cheta de Nordelta, en donde se viralizaron los audios que ella mandaba indignada porque ella no entendía cómo en un lago estaban tomando mates y en reposera. ¡Qué horror!, decía ella. Bueno, tiene que ver con ese hábitus, con eso que se incorporó en que ciertas clases sociales tienen permitido ciertas cosas y no otras. Entonces ella entendía que alguien de clase alta no podía tomar mate ni sentarse en una reposera. Y fue muy cuestionado socialmente, pero en realidad nadie se puso a pensar que dentro de la clase social que ella estaba, eso era, el pensamiento de ella era normal, o sea, era permitido, digámosle, ¿no? Lo mismo pasaría a lo mejor al revés. Alguien de una clase baja o una clase media o baja a veces ve cosas que hace la gente con mucha plata que uno no entiende, no considera necesario. Es más,
Yo soy de la que muchas veces dice, pero yo si tuviera, aunque tuviera toda la plata del mundo, no me gasto esa plata en eso. Pero bueno, son cuestiones de que hábitos diferentes y que un hábitus que va mucho más allá de un hábito es algo que pasa de generación en generación, que tiene que ver con lo social, con una historia. Acá se mezcla lo cultural, lo que uno estudió, la familia. Entonces hace que un montón de esas cosas no permitan que yo entienda esa realidad del otro o que no la comparta. Acá lo importante es que esto se puede cambiar y que a lo mejor yo esas cosas que no compartía, hoy por hoy, aunque yo no las haga, pero puedo lograr entender. Este hábito no tiene que ser algo cerrado y rígido, sino que tiene que ser algo dinámico y abierto. Lo mismo pasa con la personalidad. Y sobre todo si vamos a trabajar dentro de estos ámbitos sociales o vulnerables, en donde tenemos que ir cambiando y adaptándonos a las nuevas épocas, a las nuevas juventudes, a las nuevas adolescencias, a las nuevas maneras de educar, a las nuevas maneras de aprender. Entonces, todo esto es dinámico. Piensa en que mi actitud misma va cambiando porque me capacito, estudio otra cosa y eso mismo hace que también mi actitud cambie, que al aprender empiece a mirar las cosas diferentes y que mi actitud también sea diferente. Por eso es que estas cosas no están sueltas, sino que se van a ir interrelacionando una con las otras y son los que permiten que nosotros podamos desempeñar después nuestro rol profesional de manera, no sé si correcta, pero deseable, diría yo. Tenemos 8 minutos todavía, así que vamos a bien. Por otro lado, tenemos la ética, que la ética también es una parte muy importante en nuestra profesión. ¿Qué es la ética? La ética es conocida también como la filosofía de la moral, o como parte que estudia esta moral. Lo que intenta la ética o lo que hace la ética es justamente eso. No se va a limitar solo a filosofar, sino que va a estudiar de estas cosas morales que consideran correctas y que no. Y estas reflexiones que hace, un montón de otras disciplinas la van a utilizar, como la medicina, la economía, la política, la psicología. Pensemos en un caso, por ejemplo, en la medicina. ¿Cuántas veces escuchamos esto de la ética profesional dentro de la medicina? Los médicos tienen dentro de un reglamento de su profesión el reglamento con respecto a la ética que tienen que llevar adelante. No sé, un caso podría ser que un médico, si se encuentra alguien en la calle accidentado, tiene la obligación moral de atenderlo, pero no ética. ¿Se entiende? Ahora, si está dentro de su lugar de trabajo, en una guardia, y le cae alguien accidentado, ahí sí tiene una obligación ética de atenderlo. Si no lo atiende y se muere o se complica su situación, puede llegar incluso hasta ir preso. A esto se refiere cuando un montón de otras ramas utilizan la ética y la incorporan. El psicólogo, por ejemplo, una regla de las éticas es la confidencialidad, esto de no ir y divulgar. Bueno, con los abogados pasa lo mismo. Si un abogado toma un caso, no puede ir divulgando lo que su defendido le cuenta. Tiene que haber cierta ética, cierto resguardo a esa información. Eso es parte también de la ética. El concepto de ética, que viene del griego, significa residencia, morada u origen, tiene que ver con un modo de ser o un carácter y una costumbre. Pero no es todo esto así suelto, sino que tiene cierto ensamble y el ensamble sería que es una costumbre, pero vista desde el origen más la forma de ser. O sea, podemos hablar que tiene una parte cultural con respecto a las costumbres, pero también va a tener que ver con un modo de ser, con algo que uno entiende como que tiene que hacerlo así o tiene que intentar ser eso.
Entonces, la ética lo que va a hacer es reflexionar sobre las normas, los principios o los valores que guían la conducta humana. Va a ser que ciertas normas que tenemos desde lo moral, la ética va a estudiar a ver si realmente son necesarias o son correctas o no. Por ejemplo, antes, si una mujer engañaba al marido, el marido la podía denunciar por adulterio. Y esta mujer incluso, si vamos a la época antigua, se la piedraban todo el pueblo tenía el derecho de matarlas a piedrazo en la plaza. Esto por suerte cambió, pero apareció la ley y la ley empezó a usar la ética para implementar leyes, y una de las leyes que se promulgó a través de esto que moralmente se consideraba incorrecto, no aceptado en la sociedad, y incorporó la ley de adulterio, en donde castigaba a la mujer e incluso podía llegar a ir presa. Después cambió esta ley, no necesariamente iba presa, pero te jugaba en contra para el causal de divorcio. Así hasta que llegamos a la actualidad, y hoy esto no existe ni como causal de divorcio, no existe ni para condena, ni nada. Pero para que esto pueda ser pensado así y se levanten estas leyes, tuvo que primero cambiar la forma de pensar en la sociedad, ¿no? Que la sociedad tenía que pensar diferente desde la moral. Porque la moral lo que tiene que es eso, es la forma en que la sociedad interpreta que están bien o están mal las cosas. Y la ética es la que reflexiona más profundo. A ver, ¿es cierto que esto está mal? Y el resto de las disciplinas son las que van a utilizar esta reflexión desde la ética para imponer leyes, para establecer reglas, para establecer normas, en donde nos van a decir qué está correcto y qué no. Desde la vida personal o social, hasta también en nuestra vida profesional. También va a haber reglas para nuestro desarrollo como profesionales, de qué debemos y qué no debemos hacer. La ética lo que intenta en este estudio de qué cosas son correctas o no predecir el futuro o estigmatizar, pero sí categorizar o separar ciertas cosas. Entonces va a establecer reglas generales que van a tratar de conducir a lo que es correcto o que no, como las leyes, que nos van guiando. Estas a lo largo del tiempo no son rígidas y a lo largo del tiempo pueden ir cambiando. Pensemos otros casos con respecto a la sexualidad también, como ha cambiado. Antes estaba muy mal visto y hay en lugares que todavía es un delito, las parejas homosexuales no están permitidos. En otros lados después se fue permitiendo. Hoy acá en Argentina se pueden casar, pueden adoptar. Entonces, como fue cambiando esta mirada de la normal, la ética también. Y esos mecanismos que usaban la ética para implementar leyes también se tuvieron que ajustar a las nuevas realidades. Cambiar leyes, cambiar sistemas, desde, no sé, hay lugares que tienen hasta baños diferentes, sin género, las escuelas con la misión de nenes trans o nenes con otras disposiciones sexuales. Todo esto fue cambiando a lo largo del tiempo, porque fue cambiando la moral. Y la ética también tuvo que cambiar. Bueno, se va a cortar en cualquier momento. Así que si les parece, corto ahora y les armo el link, se los mando. Hasta ahora, ¿cómo vamos? ¿Se entiende? Sí. Ya estuve apuntando acá algo. Igual después les mando todo y ya lo van a tener todo escrito también, ya más armadito. Es un montón y suena como todo muy mezclado, pero después cuando lo lean tranquilo, empiezan a ver, van a ver que una cosa va de la mano con la otra. Que esto de trabajar las emociones, de trabajar la inteligencia emocional, nos implica también trabajar nuestra actitud, capacitarnos y también trabajar la actitud, no quedarnos solo con lo que dice el libro, y se mezcla una cosa con la otra. Esto permite también, y la ética termina siendo como el cierre de oro,
porque la ética es como la que ya, la ley que impone que sí y que no, y es ahí en donde se empieza a ver puesto en marcha todo el resto, ¿no? Sí, siendo que muchos dicen, hablan de la ética, pero en realidad no saben desmenuzar bien qué es lo que significa o a qué se refiere la ética. Porque está como normal decir, bueno, tenés ética, y en realidad no se sabe, yo estoy aprendiendo ahora. O sea, la palabra la puedo decir, pero en realidad no me comporto como tal cual es, ¿no? Porque muchas veces pasa que se mezcla mucho, se empezó a usar como una palabra muy cotidiana y se termina mezclando lo que es ética y lo que es moral. Por eso siempre cuando hablamos de ética tenemos que explicar lo que es la moral y cuál es la diferencia. Y terminamos más explicando la diferencia entre una y la otra para que se entienda. Porque con el tiempo se fue usando esto. Eso no es éticamente correcto. Pero ¿qué sabe que es ética? Se confunde lo que es ética y la moral. La moral tiene que ver con Claro, las costumbres, con algo que nace social, pero no tiene que ver con una reflexión, sino con una acción, algo que se consideraba que esto era moralmente correcto y punto. Por ejemplo, yo quiero ir a trabajar toda tatuada. Y moralmente a lo mejor no está bien visto, pero desde la ética, ¿qué ley hay o qué regla o reglamento hay que a mí me impide no ir a trabajar con un tatuaje? ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Antes, por ejemplo, habías leyes. Vos, si querías entrar a una fuerza de seguridad, no podías tener tatuaje. ¿Eh? Después cambió parte del reglamento. Eso tenía que ver con la ética porque estaba dentro de un reglamento, estaba escrito, no se podía. Moralmente vos en la calle podías andar todo tatuado, pero para entrar en una fuerza no se podía. Después cambió y se empezó a exigir que siempre y cuando esté en un lugar del cuerpo que teniendo el uniforme puesto no se vea, estaba permitido. Porque si no, ya llegó un momento que todo el mundo se tatuaba. Entonces, pedirle a alguien de la fuerza que no tenga tatuaje era como que no tenías un policía ni de casualidad. Entonces, hay cosas que se fueron adaptando y cambiando. Pero la diferencia entre lo que es ética y lo que a veces se confunde porque lo utilizamos en el vocabulario diario tiene que ver a veces más con la moral. Lo que consideramos que moralmente está incorrecto. Antes, no sé, no te ibas a imaginar un médico atendiéndote, un médico con rastas, pelo largo, ¿eh? Pero no había ninguna ley que lo impedía, era una costumbre moral, que uno creía que moralmente no estaba bueno y no estaba bien, pero en realidad no había nada que lo impedía. Cuando fue alguien con rasta y tomó el cargo, ¿quién le iba a decir algo? Si no había ningún reglamento, ninguna ley que lo impida, pues no tiene nada de malo. O con un arito acá, o un lleno de aro en la oreja. Antes había ciertos prejuicios morales en donde eso no era bien visto. Y te dicen, ay, qué falta de ética. No, no es una falta de ética. En todo caso, no habrá estado bien visto, pero no tenía nada que ver con la ética. Entonces, esa es la gran diferencia que a veces se mezcla con lo que es ética. Otro tema que me quedó para hablar de hoy, que lo que quiero hacer es más que nada centrar un concepto, por si no lo tienen visto, es trabajar sobre resiliencia. ¿Saben lo que es la resiliencia? No, no. La resiliencia es una capacidad que ante una adversidad o algo negativo que me pase, no solo superarlo, sino salir más fortalecido. El ejemplo de la escalera es caer y volver a levantarme y salir fortalecido de esta situación. Entonces, si me pasa algo malo o se me presenta un obstáculo o pasa algo que genere cierta adversidad, que se me genere como algo negativo, el hecho de poder no solo superarlo, sino salir fortalecido, con algo aprendido. No es que de casualidad me salió bien. Lo hice bien, me esforcé y aprendí de esta situación adversa, complicada. Entonces eso se le llama a una persona resiliente.
Este trabajo siempre estuvo hecho enfocado en lo individual, para las personas. El estudio de la resiliencia empezó hace muchos años con la guerra mundial, la primera guerra mundial, en donde empezaron a trabajarlo sobre los nenes. Era mucha cantidad de nenes que quedaron huérfanos, que no tenían ni papá ni mamá por los efectos de la guerra, porque sus padres eran o caídos, tanto en guerra como soldados, como en los mismos lugares. Entonces, muchos eran desarraigados porque los padres, o antes de que cuando ya la guerra se ponía fea, los embarcaban con otras familias o con quien sea y los mandaban a otros países. Entonces se iban, se quedaban sin sus padres, o porque sus padres morían en la guerra y terminaban en hospicios, en lugares donde los criaban y los atendían. Un psiquiatra empezó a trabajar la resiliencia con los nenes porque veían que había mucha diferencia entre nenes abandonados y que terminaban a lo mejor en un hogar de niños donde eran atendidos 40 nenes a la vez, por decir un número, ¿no? Pueden ser muchos más. A esos otros nenes que en la misma situación de haber perdido sus padres o haber perdido su nacionalidad, pero criado en un ambiente más familiar, en donde había otros dos adultos que cumplían esa función materna o paterna, el desarrollo de ellos era diferente. Es como que tenían más tolerancia a la frustración, como que se adaptaban diferente. Entonces empezó a estudiarlo. Y de ahí surgió el tema de resiliencia. Y toma esto de resiliencia es de que, aparte de sufrir, a pesar de haber sufrido semejante abandono en el momento en donde el nene necesita fundamentalmente un vínculo de apego, personas que lo protejan, que lo cuiden, que estén dedicados el mayor parte del tiempo en las necesidades que él tiene, hace que ciertas personas se adapten mejor que otras. Entonces el estudio viene enfocado desde la infancia y primero se creía que era algo que lo tenían que adquirir y adaptarse desde la infancia y si no lo lograban en ese momento no se podía. Después se empezó a ver que no, que esta capacidad con el tiempo se podía seguir desarrollando a lo largo de la niñez y que no necesariamente porque perdiste a tus padres en la guerra cuando eras chiquito y te quedaste sin familia estabas condenado al fracaso, sino que vos después los podías trabajar, superar este hecho traumático y hacer una vida normal e incluso con una mirada mucho más motivacional o más linda. Yo les voy a mandar, que les traje de ejemplo para que se entienda y se vea esto, el caso, ¿vieron el caso del accidente de avión del cruce de los Andes? Que se ha hecho una película, la película es Viven, en un avión uruguayo en donde llevaba a chicos jugadores de rugby que iban a jugar a Chile y en el cruce de los Andes el avión se estrella y ellos terminan un montón de días en pleno la cordillera, la nieve, incluso se quedaron sin alimentos, se terminaron alimentando de las personas que ya habían fallecido para poder sobrevivir y hasta que fueron rescatados. Lo que yo le mandé es una entrevista que se le hizo a uno de los sobrevivientes en donde va relatando toda la situación. Y le mando esta en particular porque la de este sobreviviente en particular, son 16 los que sobrevivieron y todos escribieron libros, se dedicaron mucho a hacer charlas motivacionales con respecto a charlas superadoras, a cómo si ellos pudieron ante semejante adversidad sobrevivir, ¿por qué no el resto, no? Entonces, todos se encargaron de escribir libros o hacer charlas. Pero este en particular hace un hincapié fundamental en la importancia del trabajo en equipo. No se queda solo en lo personal, en que él fue resiliente, sino que él, desde su lugarcito, desde su rol que ocupó dentro de ese equipo, de él y sus compañeros, cómo entre todos lograron sobrevivir. Y pone en juego esto de la inteligencia emocional, como el humor y su rol desde el humor, no solo desde cooperar, ¿no? Por ejemplo, a él le tocaba poder tapialar la parte del avión donde iban a dormir, porque como el avión quedó literalmente partido a la mitad, entraba toda la nieve y todo el frío. Pero que aparte de eso, él tenía la característica de trabajar desde el humor, de siempre estar con una sonrisa. Entonces, a su vez, no solo
desde esa actitud, sino con la actitud de él lograba cumplir un rol muy importante dentro de ese equipo, de esos compañeros. Y también habla de esto de la inteligencia emocional, porque empieza a contar que él es un chico de una familia muy bien acomodada económicamente, un padre pintor, codiado con gente de mucha plata, de mucho poder, en donde no le faltaba nada, y que empieza a mostrar también cómo estas instancias y esta realidad hace que él cambie y tenga que dejar de lado ese nene caprichoso para poder afrontar esta situación. Entonces me pareció que estaba bueno, englobaba un poco lo que habíamos trabajado y también esta mirada diferente que se está tratando de imponer de la resiliencia, de sacarlo de este foco como que la resiliencia puede ser una capacidad personal, sino también una capacidad grupal. Dentro del texto que ustedes tienen, que yo les mandé, está el dos enfoque. La característica o el concepto de resiliencia como capacidad o habilidad personal, pero también viéndolo desde el lado de vista familiar. Porque muchas veces se pasa que en la familia se enferma uno portavoceando lo que pasa en la familia. Pero para que ese salga adelante, toda la familia tiene que ser resiliente. No sirve a veces mucho que trabajemos sobre uno solo. Esto se ve mucho y se ha trabajado mucho sobre todo en adicciones. En adicciones es un trabajo contracorriente trabajar sobre el adicto y no trabajar sobre la familia, porque cuando el adicto vuelve a la familia, vuelve a caer. Entonces se trata de trabajar siempre más desde lo grupal y lo familiar. Y esto también se empezaron a llevar a otras causas, a problemas con adolescentes, problemas de violencia, problemas de conducta. Se empezó a ver que esto individualmente solo no se puede trabajar. Tenemos que trabajar sobre lo familiar, sobre el grupo que rodea a ese que tiene el problema, porque en realidad lo que está haciendo el que tiene el problema es demostrar con su cuerpo, con el síntoma, el problema que tiene toda la familia. Entonces el apunte del concepto de resiliencia no tiene que ver con algo totalmente personal, sino que también está llevado a lo familiar. Yo lo titulé El sobreviviente, pasar del sobreviviente de la familia disfuncional a la familia resiliente, ¿no? Que es muy diferente. Porque antes era así, como que aquel que se curaba era apenas un sobreviviente de una familia disfuncional. En cambio, la mirada que se intenta imponer ahora, o lo que tratamos ahora de entender y de trabajar, es de recuperar a toda la familia, no a uno solo. Porque a la larga, el resto se cae, no se sostiene. Mucha info para hoy, ¿no? Y está así como muy afilada. Me inspiró desde la escalera, ¿viste? Tanto que se tiraba, se subía, se tiraba, se subía. Igual, bueno, lean tranqui, fíjense en tranqui. Yo ahora les voy a pasar el material de lectura y les voy a pasar esto que le comenté, la entrevista de este sobreviviente en particular. Así que léanlo tranquilo. Una vez que lo leen, ya saben. O en la semana escriban, mandan un mensajito para ver qué les pareció, si les generó alguna duda, o compartiendo videos, opiniones, lo que quieran. Si no, igual, el viernes que viene lo charlamos. Sí, Juli, está bien. Listo, muchas gracias, Juli. Bueno, muchacha, que tengan lindo fin de...